Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el día de hoy finalizaremos la serie de vídeos dedicados a los tipos de dobles estudiando lo que son los dummies. Los dummies, cuya traducción literal sería tontos o estúpidos, son los dobles más simples, ya que se caracterizan por no requerir ninguna configuración. No tendremos que establecerles ni expectativas ni respuestas enlatadas, ya que su comportamiento es irrelevante para la prueba. Los dummies son como meros placeholders que se utilizan únicamente para cumplir con la firma de algún método, como podría ser un constructor. Sin embargo, durante la ejecución del test, ni se interactúa con ellos ni influyen en el resultado final. Imaginad el siguiente supuesto en el que quisiéramos comprobar el funcionamiento del método generar de la clase generadorInforme. Para invocarlo necesitaríamos una instancia de esta clase y nos damos cuenta de que el constructor requiere una instancia de la clase logger que tenemos definida aquí arriba. Además, al estudiar el código del método generar, observamos que el logger no se usa en ningún momento. Nos encontraríamos, por tanto, ante un caso en el que, para poder ejercitar el test, necesitaríamos la instancia de una clase, en este caso de logger, pero sus características no nos importarían, ya que sabríamos que no va a ser usada. Así pues, una primera opción sería escribir un código similar a este, en el que crearíamos manualmente la instancia de logger usando la palabra reservada new, y pasaríamos todos los parámetros requeridos por su constructor. Sin embargo, nosotros creemos que incluir toda esta información añadiría ruido innecesario al código. Seguramente alguien que viniera detrás y leyera el código podría pensar que estos parámetros son determinantes para la prueba cuando en realidad no tienen la más mínima relevancia. Además, ¿qué pasaría si el constructor de logger, a su vez, necesitara instancias de otras clases que también tuviéramos que crear a mano? Pues que la preparatoria sería más compleja y nos distraería de lo verdaderamente importante del test. Por este motivo, una alternativa mucho más limpia es usar un dummy con Mockery de la siguiente forma. Crearíamos la instancia del doble con Mockery Mock, como de costumbre, y la pasaríamos al constructor de generadorInforme sin haber establecido expectativas ni haber modificado su estado, ya que sabemos que el dummy no será usado. Así, nuestro test pondría mucho más el foco en lo verdaderamente relevante. La creación con Mockery de un dummy es la opción que aconsejamos en pruebas unitarias. En cambio, si la prueba es de menor granularidad y tenemos acceso a las utilidades de testing del Laravel, también podemos usar el método make del Laravel de la siguiente forma para que sea el contenedor del Laravel quien se encargue de la creación de nuestro colaborador con todas las dependencias que necesite. Si queréis aprender cómo podemos sacarle el máximo provecho al Laravel en el uso de dobles de pruebas, estad atentos a los próximos vídeos que publicaremos en el canal. Hasta entonces, un fuerte abrazo.